La epidemiología es es un estudio de la distribución y los determinantes de los estados de salud y los eventos, no solamente enfermedades, en poblaciones específicas. Ahora, cada uno de estos se abre, porque es el estudio, pues un estudio científico, sistemático, riguroso, y que se sienta en los datos. Es el estudio de la distribución, que puede ser la frecuencia, qué tan frecuente es o no, y los patrones de distribución también, dónde es más y dónde es menos. Estudio de la distribución y los determinantes, cuáles son las causas. Y actualmente encontramos muchos estudios de los factores asociados a los factores de riesgo, ¿no? Entonces, las causas determinantes de los estados de salud de una población determinada, ¿no? La población puede ser el barrio, puede ser la ciudad, puede ser muchas ciudades, puede ser un estado, países, etc. Entonces, notarán que en estos varios tránsitos, la epidemiología nos permite mirar a grandes poblaciones tratando de entender las causas de las enfermedades, no de una, sino las causas de los problemas, enfermedades puede ser, en una población mayor. Esta palabra va ganando mucha atención recientemente. Imagínense ustedes, en el campo de la salud usualmente visitamos a los médicos, los doctores u otro profesional de salud cuando uno tiene un problema, ¿no? Y ese contacto se produce porque un individuo tiene un problema y buscamos estas soluciones. El profesional que atiende eso, en este caso es el profesional de salud o de salud mental. Tienes problemas del corazón, vas al cardiólogo. Si tienes problemas de los riñones, vas al nefrólogo, y así tienes especialidades dentro de este gran campo. Pero el contacto es uno a uno. La epidemiología es muy similar, y yo lo explico así, es como ser un doctor de las poblaciones, donde el contacto ya no es personal, sino es grupal. Nos interesa saber el comportamiento, los problemas de salud de las poblaciones. ¿Por qué? Si bien no hay que dejar de prestar atención a los individuales, en estos grandes grupos o poblaciones a veces encontramos patrones, o a veces encontramos comportamientos, o a veces encontramos áreas de especialización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en términos de áreas, la epidemiología puede trabajar en lo que se llama epidemiología de ciencias del medio ambiente, donde tu unidad de observación va por problemas vinculados a la salud en el medio ambiente. Por ejemplo, contaminación por metales pesados o contaminación ambiental. Otra muy frecuente puede ser enfermedades infecciosas, donde tu problema se centra en agentes infecciosos. Pueden ser agentes infecciosos transmitidos por los alimentos o por vías aéreas, etc. Otro problema puede ser los accidentes. En inglés se dice injuries, los accidentes, ¿no? Los accidentes de tránsito, los accidentes de ciclistas, etc. También es un problema que puede ser observado en grupos. Otro puede ser las enfermedades no infecciosas. Cáncer, por ejemplo, o obesidad. Desastres naturales es otro ejemplo. ¿Qué pasa después cuando un gran grupo transita por un desastre? Etcétera. Entonces notarán que la epidemiología es esta herramienta que nos permite observar a los pacientes, los grupos poblacionales en distintos entornos. Si es que algo se llevan de este concepto es, para poder hacer buena epidemiología necesitamos un buen denominador. O sea, ¿cuál es el grupo al cual nos referimos? ¿Cuál es el grupo del cual estamos hablando? ¿Por qué esto es importante para los periodistas? Porque tener esta definición amplia nos permite conocer mejor, saber mejor, entender mejor, anticipar mejor y también, muy necesario ahora, responder mejor, ¿sí? Responder mejor frente a estos problemas, ¿no? Entonces, no es que vamos a ir ya, ahora hay que hacer esto, no. Siempre cuando tenemos un problema, tenemos que saber qué se puede hacer. La epidemiología, con los ejemplos que les he dado, pues nos pone estos retos. Algunos, el reto en quién, ya lo vimos, son las poblaciones,
y el reto más grande es el cuándo. Entonces, mucho de la epidemiología es más visible, y el ejemplo es ahora el mundo en el 2020, es más visible en el 2020, donde el daño y el efecto es muy corto, ¿no? Entonces, usualmente, o es un desastre, o un terremoto, algo muy drástico, muy agudo, un evento muy serio, o una infección en gran volumen, como una pandemia, la pandemia que estamos viviendo, que transita y hace que nuestros indicadores de salud se muevan, ¿sí? Ahora es muy obvio y estamos viendo muchas más muertes vinculadas a la infección por el virus del SARS-CoV-2 o la enfermedad denominada COVID-19. Sin embargo, esa no es la única manera donde la epidemiología aplica sus herramientas, ¿no? Esto es uno de los tipos de eventos muy drásticos, muy agudos, muy severos, que hacen que los indicadores de salud cambien en muy poco tiempo. Sin embargo, hay otras causas o hay otros tipos de problemas que son más insidiosos, decimos, insidiosos porque demoran, se acumulan en el tiempo, demoran mucho tiempo en observarse. Un ejemplo, obesidad infantil y daños más adelante, o enfermedades no transmisibles. ¿Cuántos años uno pasa con malos hábitos de nutrición o mucha inactividad física para que eso se traduzca en enfermedad? ¿Sí? Entonces, o también en la epidemiología de medio ambiente, para cáncer, ¿cómo estudiamos? ¿No? Porque hay eventos que sí uno puede estudiarlos, pero su ocurrencia no es tan aguda y su instalación tampoco es drástica, es de muchos años de acumulación. Y eso nos da como más campo, más insumos o más herramientas para entender las enfermedades. Te doy un ejemplo. Diabetes en India, en el sudeste asiático. Diabetes en Estados Unidos y diabetes en Perú. Es lo mismo, el indicador que vemos es el mismo, pero cómo las poblaciones transitan hacia tener diabetes es distinto. En India, partes de un perfil de mucha desnutrición. No digo que todos tienen, pero un gran segmento de la población transitan por desnutrición, tanto en la edad infantil, en edades tempranas del desarrollo infantil, como también en la edad adulta. De hecho, en adulta ya no se usa el término desnutrición, se usa el término de, en un extremo tenemos de pesos, tenemos el extremo de obesidad y en el otro tenemos el de delgadez. Hay una importante proporción de población en India que califica dentro de delgadez. Entonces la diabetes se expresa en esa población y ocurre no en el extremo de obesidad que usualmente la conocemos. Entonces los determinantes van a ser muy distintos. En el ejemplo que te daba en Estados Unidos es distinto. La diabetes que uno observa en Estados Unidos es una diabetes muy vinculada a una obesidad muy mórbida, una obesidad extrema. Pero la diabetes en el Perú, ¿cómo será? ¿Y será que la diabetes en altura y en la selva y en la costa urbana y en la costa no tan urbana será lo mismo o no? Entonces, estos son uno de los ejemplos de cómo la epidemiología nos permite conocer o entender o prestar atención con mayor finura y detalle a los determinantes de salud y las causas, nos interesan las causas de los problemas de salud de grupos poblacionales. ¿Por qué es importante para los periodistas? Porque facilita, armoniza una conversación y una comunicación con adecuado entendimiento. La epidemiología, como cualquier otra ciencia, tiene sus herramientas y el hecho de que la comunidad de periodistas maneje de manera cómoda estas herramientas va a permitir que el avance en el desarrollo de investigaciones y de estudios científicos transite mejor a una audiencia como es la población general. Dado que las herramientas son muy comunes o son muy repetidas, el hecho de que no repetidas, son muy comunes, digamos, el hecho de conocerlas mejor va a permitir que ustedes entiendan de manera más rápido las fortalezas y las debilidades. Y esto es parte de una conversación que lo tendremos en el siguiente año sobre diseño de estudio. Entonces, epidemiología para periodistas nos permite estar en la misma página y comunicar mejor y facilitar mejor este gran concepto amplio de por qué nos interesa
porque nos interesa la salud de las poblaciones, sobre todo sus determinantes y sus causas, y sobre todo cómo transitar y comunicar mejor a audiencias generales con los conceptos más sólidos que tengamos. En un siguiente audio explico sobre los distintos diseños. ¿Por qué es importante estos diseños? Porque no todos los estudios son iguales. De hecho, el estudio perfecto a veces no existe. Entonces, ahí uno tiene que tomar transacciones y, ¿cómo se dice? Transacciones o decisiones y hacer que el estudio, si bien no pueda ser perfecto, o no es ético, o no es factible, o es muy caro, etcétera, o duraría mucho, cómo es que avanzamos en este entendimiento de las causas. Y los periodistas, si supieran eso, podrían estar a la par de los investigadores científicos. Segundo, esta mirada de las poblaciones, ¿no? Entender que los problemas de salud de unos pueden ser anecdóticos, pero cuando son consistentes, repetitivos y tenemos patrones claros, las investigaciones nos ayudan a acercarnos de manera más contundente a ellos. Por eso también deben saber los periodistas. Y creo que tercero es esta agilidad. Creo que ayudaría a la comunidad de periodistas a tener mayor agilidad y versatilidad, a consumir mejor la información científica, ¿no? De hecho, es tan abrumadora la producción y la cantidad de información que sale que tú tienes que saber qué es, ¿no? Imagínate un cocinero, cuando vas al mercado, tienen que saber escoger sus productos. Ustedes, los periodistas, tienen que saber escoger también qué van a consumir. Precisamente los periodistas con algún interés o abocados a la comunicación científica. Entonces, manejar estas herramientas les acelera, les permite hacer una selección mucho más rápida de qué consumir, qué divulgar y cómo comunicar mejor. Dentro de la investigación, y creo que dentro de la investigación clínica, mucho se ha avanzado en las últimas, ¿qué será? Esto es en las últimas décadas, de hecho en las dos últimas décadas recientemente, en tener esta graduación de niveles de evidencia. Ahora, esto es un tipo de escuela, es un tipo de sistematización de estudios. ¿Qué ocurría? El doctor Pedrito le daba a sus pacientes 200 miligramos de la pastilla tal y la fiebre reducía en 7 días. Vamos a pensar, un antibiótico, ¿ok? El doctor Pablito le daba a su paciente 200 miligramos también y veía que la fiebre reducía en 10 días. Pero el doctor del otro lado le daba no 200, le daba 400 y no observaba cambios. Otro doctor le daba tal. Entonces, una manera de organizar es, bueno, ¿cómo ponemos eso? ¿Esto igual o no? Y sobre todo para producir guías de recomendaciones clínicas, ¿no? Entonces, habrán escuchado, habrán visto, de hecho en el Perú, el Instituto Nacional de Salud, pero también dentro de salud hay unidades para producir guía de investigación clínica. ¿Qué le doy? ¿Cómo le doy? ¿Para qué le doy? Entonces, estas guías intentan armonizar, intentan hacer como ordenar la casa, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy y qué es lo mejor que todo? Entonces empiezo a ordenar la casa, ¿ya? Voy a ordenar ¿qué voy a ordenar? Voy a ordenar la cocina, vamos a hacer, ¿ya? Entonces tengo por un lado los platos. Voy a poner todos los estudios, todos los platos, ¿por qué? Porque los platos me sirven para servir la comida. Voy a ordenar las ollas limpias, por tamaño, esa lo voy a ordenar acá. Voy a ordenar los cubiertos por acá y voy a tener los ingredientes por otro lado, ¿sí? Entonces entras y ves una cocina ordenada. Los niveles de evidencia van por ahí, va por esa intención de ordenar y hay una sensación de que todo nos va a servir, ¿sí? Pero algunos nos van a servir más, ¿sí? Entonces, en esta gradación, imagínate una escala. Y las escalas van en una numeración, ya pueden buscarlo en detalle, la numeración desde el nivel más bajo hasta el más alto. El nivel más bajo es lo anecdótico, ¿no? Oye, yo traté a mi paciente y le di 200 miligramos y mejoró. De lo anecdótico, el mundo está lleno.
Habrán visto ustedes la ivermectina, la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, etc. Al costado puedes poner también persinarse, es lo anecdótico. Yo hice esto y observé tal. La gran deficiencia de esto es que no tenemos comparadores. Bueno, ¿comparado con qué? ¿Será que el otro grupo también lo hizo o no lo hizo? En el otro extremo tenemos lo que se llama los ensayos clínicos aleatorizados, donde tú dices, ahorita empiezo eso porque ahí vienen los tipos de diseño. ¿Ya? Entonces voy a prestar más atención en el diseño estudio. Entonces no voy a escribir lo anecdótico, de lo anecdótico hay mucho, pero en este rango de preferencia de evidencia están los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Porque removemos lo anecdótico y en una observación uno intenta remover potenciales explicaciones y te quedas con lo observado. Y en el interín estarán, de lo anecdótico, lo menos anecdótico que sigue es, bueno, ya no es un caso, sino un grupo de casos, un reporte de casos. Luego un grupo de una población muy peculiar. Luego un grupo observacional más largo o una intervención sin comparador, etc. Entonces, esto es la gradación. Desde observaciones sin comparaciones hasta observaciones aleatorizadas, donde uno lo que observa y se centra es en la introducción de una intervención que puede ser biológica, farmacológica o no farmacológica y espera cambios. Esos son los niveles de evidencia. ¿Para qué me sirve? Regresemos a esto a la cocina. Para cuando estés tú ordenada tu cocina, tú vas a poder decir, para este problema tengo muchos platos, muchas ollas y poquito del otro. Entonces sabes que la evidencia que me informa esta recomendación procede de esto, ¿sí? Nos ayuda a organizar de manera sistemática. Tú quieres decir, oye, quiero hacer el mejor ceviche del mundo. Pucha, pero si no tengo platos para servir o si no tengo ollas, no vas a poder, ¿no? Entonces necesitas saber que tienes tus mejores ingredientes para poder recomendar que lo hagas de esta manera, ¿ok? Entonces, en la práctica clínica, que es el encuentro con los pacientes, necesitamos saber qué se sabe, cómo está ordenado y qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes, preservando la seguridad sobre todo y dándole un beneficio. De ahí viene esta idea de gradación. Para algunas condiciones hay muchos estudios, habrá mucha información y habrá muchos estudios de los que tú más quieres y dices, tenemos evidencia suficiente para recomendar esto en tal dosis por tanto tiempo, etc. Para otras condiciones quizás no hay tantos estudios. Y vas a decir, bueno, lo que te puedo recomendar, mira, no estoy tan seguro, mucho del estudio está por acá, por ahora, seamos cautos, te puedo recomendar hacer esto. Entonces, eso es la lógica detrás de los niveles de evidencia. Pero tú me puedes decir, bueno, eso solamente te permite organizar un tipo de investigación. Es cierto, te permite organizar un tipo, no todo. ¿Dónde están los estudios más de procesos? Que también tienen implicaciones en AUCOS, ¿no? El ejemplo en Perú ahora es tests, hagamos pruebas, más pruebas, más pruebas. Bueno, ¿y cuáles son los procesos para garantizar que las pruebas pueden ocurrir a tiempo, efectivas, de calidad, baratas? Ahí no hay investigación de cuál es mejor que no, solamente queremos, y también hay investigación operativa de procesos. Se llama esto las ciencias de la implementación. Yo sé que esto funciona, yo sé que el ceviche cura, pero puedo dar 30 millones de ceviches 3 veces por día, por 3 semanas consecutivas. No, y es una implementación, una logística detrás. Lo mismo va a pasar con las vacunas, ¿no? Entonces, eso no uno lo puede graduar, es con esta misma graduación de la evidencia. De la misma manera les doy otro ejemplo, mis amigos de ciencias sociales. Oye, ¿por qué la gente toma la vacuna o no? ¿Por qué la gente toma la pastilla o no? ¿Por qué la gente come ceviche o no? ¿Por qué a la gente le gusta o no le gusta? Lo hace muchas veces, repetidas veces, etc. Entonces, en las ciencias sociales no existe esta gradación. Entonces, ¿niveles de evidencia son importantes? Sí, pero ¿y ahí para qué no? Para informar las recomendaciones de las guías de práctica clínica que usualmente ocurren dentro de un entorno mucho más controlado, estable, como son el encuentro uno a uno de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿nos ayudó, avanzó mucho? Sí. Se acuñó el término medicina basada en la evidencia, sí, fue muy bien, nos permitió, porque antes las cocinas era un desastre, un desorden, ¿no? Cada uno hacía yo usaba lo que veía, ¿no? Yo usaba este plato con esta olla, con este ingrediente. Ya. Nos hemos ordenado, hemos avanzado, pero ahora vemos que no es suficiente, ¿no? Pero hay un tema también de procesos de implementación, hay un proceso más de entender los entornos, cuál es el aporte de las ciencias sociales, y también
de las preferencias del paciente, ¿no? Estamos ahora entrando a un campo donde las preferencias individuales de los pacientes valoran mucho, ¿no? Doctor, pero si en vez de tomar 2 pastillas puedo tomar una vez al día, en vez de tomar 4 veces al día. O qué pasa si es que en vez de tomarla 7 días, la tomo 5 días. O puedo dejar pasar. Entonces, habrá algunos estudios que no tendrán la mejor evidencia y ahí es un mayor esfuerzo para el médico, para el médico, de saber qué es lo que hay y qué es lo que no es. Porque la intención no es, esto es lo mejor y todo debe ser así. No funcionamos así. Un ejemplo es, si te digo, cómprate un carro, no todos se van a comprar el mismo carro. Tú los vas a querer con... Y si te doy un margen para gastar adicional, tú le vas a poner asiento de cuero, pero tú le vas a poner un equipo de sonido y el otro no, le va a poner lunas polarizadas. Entonces, lo mismo con la medicina, cómo adaptamos hacia, no es necesariamente las preferencias del paciente, pero sino a respetar, en esta transacción, hacer una medicina más respetuosa, ¿no? Entonces, la gradación es importante, pero no hay que ser militares, ¿no? Nos sirve para estructurar nuestras guías de recomendación. De hecho, y una buena guía de recomendación ahora se valora y se califica si es que tiene la participación de los grupos involucrados, ¿no? Entonces, si tengo una guía para el manejo de la sordera, no lo voy a hacer yo desde mi escritorio, pues, ¿no? Tengo que preguntarle a los pacientes que sufren estas condiciones qué les parece o no les parece, está bien estructurada sí o no. Entonces estamos avanzando en varios frentes y espero que con esta explicación les ayude a entender que la gradación ayuda, pero ayuda dentro de un contexto y eso no es el único contexto donde se produce toda la investigación científica. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es bueno porque es muy sistemática y a veces los médicos somos bastante cuadraditos, ¿no? Entonces no funciona a unos más que a otros, pero no le funciona a todos. Y sobre todo una de las críticas más grandes es ya, está bien, bonita tu guía. Y ahora, ¿cómo hacemos para que la usen? ¿O cómo hacemos para que funcione? ¿O cómo hacemos para que la usen bien? Porque el objetivo no es solamente tener guías, sino que esto se traduzca en una mejora para los pacientes. Entonces, muchos retos y muchos campos de investigación por varios frentes. Los niveles de evidencia son una herramienta, son unas pautas que nos ayuda a estructurar, a organizar de manera sistemática todo el conocimiento científico que se conoce. Entonces, tenemos conocimiento científico y acá tienen que pensar como en una escala, un espectro, o un ranking. Se le ha puesto ahora esto, por niveles se le ha puesto ranking, una percepción de uno es mejor que otro. No, para mí es más una organización de qué es lo que hay y ustedes tienen que saberlo. Entonces, hay estudios que son más anecdóticos, observaciones de un caso, un pequeño grupo de casos, se llaman reportes de caso, y hay estudios que toman un poco más de tiempo, donde uno va al experimento, ¿no? Que se llama el ensayo clínico aleatorizado, donde uno remueve potenciales explicaciones alternativas y deja que la observación esté centrada en base a una intervención. En el interín tenemos una serie de estudios observacionales. ¿Ok? Entonces, entre lo aleatorio o lo anecdótico, podrían existir una serie de explicaciones alternativas. La gran deficiencia de este tipo de estudios es que no tenemos comparador. En cambio, en un ensayo clínico aleatorizado tenemos una comparación clara, tenemos 2 grupos, uno con intervención y uno sin intervención. En el interín tenemos una serie de estudios observacionales donde su gran deficiencia en algunos casos pueden ser también o no tener comparador o no saber qué otras cosas pudieron estar ocurriendo. Uno de los grandes problemas con los estudios observacionales es los factores confusores. Y estudiar confusión tiene que ver con explicaciones alternativas, ¿no? Entonces, esta deficiencia se remueve en los estudios clínicos controlados porque tienes los 2 grupos iguales y solamente que por chance un grupo recibe la intervención y el otro no. Y ahí puedes observar tu evento de interés. Entonces, en esta gradación uno va a tener ciertas preferencias porque la evidencia va a ser menos confundida, ¿sí? La evidencia que uno genera será menos confundida en los ensayos clínicos y tendrá mucho mayor riesgo de ser confundida. La observación que uno presenta tendrá mayor riesgo de ser confundida si es que viene de estudios anecdóticos, ¿no? Entonces, esto
Esta gradación nos permite para saber cuánto hay de cada uno de estos distintos tipos de estudio y todo eso organizarlo y transformarlo en una recomendación para la práctica clínica. Esto se usa mucho dentro de los entornos clínicos. Entonces, quiero saber cuál es la guía del manejo de neumonía dentro del hospital en pacientes adultos mayores. Entonces tengo que organizarme. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la guía de manejo de neumonía infantil? Distinta población, ¿sí? Distintos manejos o distintos tratamientos. Y así tú puedes ir ampliando. Entonces, lo de las guías, lo de la gradación de niveles de evidencia te permite llegar de manera estructurada y organizar tus recomendaciones. En algunos casos habrá mucha investigación, en otros casos habrá muy poca o inexistente. Entonces, esto es para estructurar, organizar todo el conocimiento existente con algún tema en particular. Hago énfasis en que esto es en el entorno, porque eso no es la única investigación que existe. Puede haber investigación también más de procesos, más de implementación, lo que se llama ciencias de la implementación. Ya sabemos que esto funciona, ¿cómo hago llevar? Ahí hay preguntas de investigación. O las ciencias sociales, el contexto, cómo hago que los participantes se involucren más, participen mejor, nosotros produzcamos intervenciones con mayores chances de ser tomadas, etc. Entonces, las guías, la gradación de los estudios nos permite, tiene un lugar, pero no es la única investigación que existe, tiene una función estructurar de manera sistemática todo lo que se sabe con respecto a un tratamiento en particular. Lo importante en eso entonces es, dentro de todo, imagínate que fueras a un gran mercado, lo que nos permite estos niveles de gradación es ordenar con este gran principio de cuáles los estudios que tendrían menos sesgos o chances de confusión versus los que tienen más sesgos, que eso es los lentes con los cuales uno mira, los estudios con más sesgos o más riesgos de sesgo o más chances de confusión versus los que tienen menos, ¿no? Porque estos puede tener mayor certeza de que la recomendación podría funcionar. Por eso se traduce en un documento, se armoniza y sobre eso uno podría guiar y pautar las decisiones clínicas, la asignación de presupuesto también, etc. Contemplando que hay otro tipo de investigaciones que nos ayuda y contemplando también que en la producción de estas guías es importante contar con la participación de los pacientes. Es importante contar con la participación de los actores claves, ¿sí? Porque no es solamente esto es lo que está estudiado, quizás es lo único, pero no quiere decir que es lo único que funciona, es lo único que se ha estudiado. Y ahí vienen otros temas como influencia de la industria o qué tipo de estudios se han hecho y por qué no otros, etc. ¿Sí? Entonces hay que modular el mensaje también. Espero les sirva. Dentro de la epidemiología tenemos estas herramientas que nos sirve aproximarnos y acercarnos a las investigaciones. ¿Ok? Y algo que motiva un buen estudio científico es la pregunta de investigación y cuál es el diseño detrás de esa pregunta, ¿no? Entonces, algo fundamental y esencial en la epidemiología y también cualquier rama de investigación científica es la solidez de tu pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación es, quiero estudiar algo, voy a ver tal cosa, cómo será, etc. ¿Qué pasa? Acompañado de esa pregunta de investigación viene un cómo voy a responder esa pregunta, cómo la atiendo. Y para eso en epidemiología nos centramos en los pilares que son los diseños de investigación. Debo acotar que no existe el estudio perfecto. No existe el estudio perfecto por razones éticas, factibles, logísticas, tiempos, burocráticas, etc. Entonces, en general, uno tiene que transitar entre estos diseños, y lo cual son compromisos para, si es que lo hago de una manera, yo tengo que saber de antemano que estoy teniendo estos retos o estos sacrificios. ¿Ok? Entonces, empezamos. En epidemiología, el pilar más importante es el experimento o no, ¿sí? Entonces, abrimos en dos brazos. Estudios con experimento y estudios sin experimento. ¿Cuáles son los estudios con experimento? Básicamente, uno o variaciones del uno, ¿no? Uno o experimentales o cuasi experimentales, que intentan parecerse a un experimento. Entonces, ahorita vemos. Entonces, ¿cuáles son los estudios experimentales? Es básicamente la observación de
una intervención, y la intervención puede ser, entre comillas, cualquier cosa, es algo que tú quieras observar. Entonces, puede ser una intervención farmacológica o no farmacológica, puede ser, te doy un ejemplo, darte un celular y observar un outcome, darte un celular más sesiones o darte una pastilla por 10 días versus pastilla por 7 días. ¿Sí? Entonces, es algo que tú estás introduciendo. Eso es la intervención. Y en el experimento tenemos, todos los grupos son seleccionados, no todos los grupos, todos los participantes son invitados porque cumplen un cierto perfil, podrían ser potencialmente beneficiados de tener una mejora. Entonces, lo que único que sabemos es tiramos la moneda y un grupo recibirá la intervención y el otro grupo no. Empieza el estudio, este grupo no recibe la intervención, no tiene nada, y este empieza a transitar y observamos. Lo único que cambia entre ambos grupos es que uno recibe la intervención y en un punto determinado uno dice qué ocurrió. Entonces, ¿cuántos eventos ocurrieron acá? ¿Cuántos eventos ocurrieron acá? ¿Qué cambió? Lo único que cambia es que uno no tuvo intervención y uno sí tuvo intervención. Y uno adjudica ese cambio a la presencia de esa investigación. La fortaleza de esto es que es la palabra aleatorización. Aleatorio es que yo no lo controlo, tú no lo controlas. A veces hay varios observadores que no lo controlan y nos permite observar de manera más limpia, entre comillas, el rol de una intervención. Repito, las intervenciones pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Entonces, la potencia del experimento es la aleatorización. Entonces, uno remueve potenciales o explicaciones alternativas. Entonces, mucho de la epidemiología pasamos acá al otro campo, es explicaciones alternativas. Puede ser espacio de otro audio, creo, sobre sesgo. Entonces, regreso un poco. No voy a profundizar sobre los otros estudios que intentan construir experimentos, pero el momento de la aleatorización no fue controlado. ¿Sí? Entonces, los llaman cuasi experimentales o experimentos naturales, etc. La palabra clave del experimento es aleatorización. Regreso. Entonces, tenemos dos grandes pilares de diseños de estudios en epidemiología. Con experimentos, sin experimentos. Con experimentos se llaman ensayos aleatorizados. No quiero usar la palabra clínicos porque ya dije que no todas las investigaciones son necesariamente clínicas, ¿no? Se llaman ensayos aleatorizados, experimentos. ¿Qué pasa en el otro? No hay experimento. Entonces, al no haber un experimento, lo único que estoy haciendo es observando el comportamiento de una población, de un grupo poblacional. Y aquí la palabra clave es denominador. ¿En quién lo estoy observando? Recuerden el audio 1 sobre la definición de epidemiología, de qué grupo estamos hablando. Entonces, estudios observacionales. Y aquí tenemos un estudio de un solo momento, de un solo corte. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es la foto de hoy día? Eso se llama un estudio, estudio observacional transversal, que es el momento del corte hoy día transversalmente, es redundante. Entonces digo solamente es un estudio transversal. Se sabe que es observacional. Y la otra manera es, ok, la observación no es en un solo momento. La observación toma un tiempo. Entonces, no intervengo, pero observo, y luego observo un evento. Empiezo mi estudio, observo, continúo observando, y luego viene un evento de interés. Eso se llama un estudio longitudinal. A diferencia del transversal, los momentos son distintos. ¿Sí? En el estudio transversal es la foto del día. Ahora, la foto del día es la analogía, es la foto de un momento. Entonces puede ser, el momento uno lo define, puede ser un estudio transversal del último año, los números de casos de COVID del último año. Puede ser un estudio transversal de las últimas horas, o el estudio transversal de los 3 últimos meses de la cuarentena, cuánta gente se ha movido. Es la foto del momento. Lo único que puedo capturar es el momento y no separo el evento de interés del momento. Todo ocurre todo viene en la misma foto. La gran dificultad de este tipo de estudios, es lo que llamamos la temporalidad. ¿Qué pasa? Te lo explico así. ¿Qué ocurrió primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Entonces no sabíamos qué va a ocurrir. Estoy viendo los dos al mismo momento. No sé cuál fue la secuencia de eventos en los que esto hubiera
hubiera ocurrido, ¿no? Esto ocurre para todos los observacionales, porque incluso si es que yo hago un estudio longitudinal, imagínate, quiero estudiar cáncer, y veo que todos los pacientes que terminan desarrollando cáncer, no sé, se les cayó el pelo, no sé, ¿qué ocurrió primero? ¿Se instaló el cáncer y por eso se le cayó el pelo? ¿O fue al revés? Se le empezó a caer el pelo y luego ocurrió el cáncer, ¿no? Entonces, tiene estas dificultades que, como no sabemos, todos entran a ser observados en distintos momentos, son uno de los retos. Entonces, recapitulando, experimentos, no experimento, en experimentos de ensayos clínicos, aleatorización es la palabra clave, y acá en observación es observaciones ahora o observaciones longitudinales. Observaciones ahora es la foto del momento, momento entre comillas, porque tú defines el momento. Longitudinales es que digo, empiezo hoy día, el 1 de abril de 2020, empiezo un estudio longitudinal donde todos los casos de pacientes con fiebre que llegan a los hospitales del Perú y que son internados en UCI, los voy a seguir. Entonces hago una cohorte, hago un grupo de pacientes hospitalizados a partir del 1 de abril. ¿Y cuál es el evento? Mortalidad, o el evento puede ser requerimiento de oxígeno, de ventilador mecánico, el evento puede ser pues, algo más biológico, causas comprobadas de COVID, etcétera, ¿no? Entonces tú empiezas a generar tu cohorte y las observas en el tiempo hasta que se desarrolla un desenlace. Y esto es la palabra importante, desenlace. Entonces tienes que definir bien, quiero observar estos desenlaces. En Perú tenemos experiencia con uno de estos estudios, hemos hecho estudios de cohortes, por ejemplo, en población migrante y no migrante. Entonces nuestra fortaleza es definir bien a priori qué grupo es migrante, qué grupo no es migrante, lo observamos en el tiempo y cómo aparecen estos desenlaces en el tiempo. Y eso nos informan bastante. Ha habido otros en niños, por ejemplo, niños que han transitado en distintas zonas del país expuestos a pobreza. Se llama el estudio de niños del milenio, por ejemplo. Entonces vemos cómo estos niños van creciendo, 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 y algunos desenlaces pueden ir cambiando también. A los 5 años me interesa saber tal cosa, a los 10 años cómo le fue en el colegio, a los 15 años si ya tienen hijos o no, en fin, uno puede ir cambiando estos desenlaces, ¿sí? Entonces, este es el concepto de estos estudios longitudinales, también conocidos como estudios de cohorte, donde uno define bien su grupo y lo sirve. El reto más importante de los estudios de cohorte es, al ser longitudinal, la participación del estudio no es exacta en todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas tu estudio con 100 personas y terminas con 50 y solamente mides el desenlace en el 50% de personas? Has perdido la mitad de tus personas. ¿Será que esa mitad, otra mitad que ya no ves, tuvo el desenlace igual o no? Y usualmente eso introduce otros sesgos, ¿no? Hay que tener más cautos con respecto a los sesgos. Entonces, estudios longitudinales de cohorte, siempre prestar atención en las tasas de seguimiento, porque uno está observando eventos en los que uno puede capturar. Pero si tu pérdida es mucho, tú estás perdiendo mucho. Y la otra gran deficiencia es cuál es tu punto de partida. Entonces, si tienes una cohorte altamente selectiva, ¿cuánto de ese aprendizaje nos sirve para generalizar al resto de la población? Entonces, si mi cohorte es y acá te voy a hacer un ejemplo, no sé, pues, personas de 40 a 60 años que saben bailar, no sé, escoge una danza muy difícil, que requiere mucho ejercitamiento, no sé, danza de tijeras, pero voy a hacer. Entonces, adultos mayores que sepan y que sean, no solamente que sepan, sino que sepan hacer bien un estudio de danza de tijeras. Y voy a seguir este grupo de adultos mayores y voy a ver su frecuencia cardíaca. Bueno, esta gente está súper entrenada. Es una actividad que requiere alto rendimiento. Entonces, esta población es como seleccionada. Hay un sesgo de selección. Lo que yo aprenda de esta población no puedo transmitirlo a los demás, ¿no? Otro grupo, bueno, no sé. Voy a hacer un estudio de obesidad en trabajadores de oficina que tienen computadora y que viajan 2 horas por día y se sientan 8 horas frente a la computadora. Ya. Entonces, lo que aprenda de ellos, y voy a decir, la inactividad física de ellos está asociado con
mayores tasas de obesidad, mayor inflamación cardiovascular, etc. Pero ¿será que toda la población tiene ese mismo perfil laboral? Bueno, ahora que está cambiando las cosas, quizás todo el mundo trabajando desde casa, ¿no? Pero no es igual. Entonces, tu punto de partida que demarca la participación de tus sujetos nos va a decir, primero, cuánto sesgo de selección. Y aquí hay dos puntos, ¿ah? Selección para entrar, para cumplir tus criterios de elegibilidad, pero también generalización. ¿Será que este grupo con el cual yo decido participar se parecen y en cuanto o no al resto de la población general? Entonces son preguntas importantes para tener con respecto a esos tipos de estudios, ¿no? Estos problemas no son tanto un problema en los estudios aleatorizados. ¿Por qué? Porque yo elijo todos y dentro de eso de todo yo aleatorizo, parto al azar a un grupo sí o no. Entonces, ambos para empezar son comparables. En este grupo el reto es con quién los estoy comparando, ¿no? Ahora, una vez generas tu cohorte, sí, tú puedes generar grupos dentro de ellas. Los niños versus los adultos de tal edad versus tal edad, etc. Pero eso es comparación, son grupos intracohorte, ya no son necesariamente grupos comparables con el resto de la población. Hay que tener muy cautos cuáles son los puntos de partida con las cohortes. Entonces, estudios aleatorizados, estudios observacionales. Dentro de estas dos grandes ramas, estudios longitudinales o cohortes, estudios de un solo momento o transversales. Y después ya otros. Son los, diría, los tres diseños más fijos, donde uno tiene que definir bien, generar bien la pregunta de investigación, saber a qué grupo estás definiendo. Y a veces vas a tener que transar. Mira, no puedo hacerlo así, voy a tener que hacer de esa manera. O mejor voy así. Depende de tu pregunta de investigación. Además hay otros diseños, sí hay muchos otros diseños, pero con eso creo que tenemos una buena base para empezar a atender los estudios epidemiológicos. En el audio previo describíamos los diseños de investigación y hacíamos esta separación en que hay estudios aleatorizados y no aleatorizados o observacionales. ¿Por qué es importante la aleatorización? Primero respondamos qué es lo que la aleatorización nos permite observar, ¿no? Entonces, la gran falencia de los estudios observacionales es que uno observa, pero sin saber qué ocurrió primero o qué otras posibles explicaciones podrían estar ocurriendo. Uno de los grandes temores con cualquier persona que está activamente vinculada a investigación es, y particularmente investigación observacional, es estar en una circunstancia como, oye, muy bonito lo que estás observando, muy bonito tus hallazgos, muy bonito tus resultados, pero ¿qué otras explicaciones alternativas podrías tener? Eso se llama confusiones, ¿no? Confusiones es tratar de entender y buscar activamente por explicaciones alternativas. De pronto la gente, no sé, se saca el polo, claro, porque subió la temperatura afuera. Entonces no es que tu estudio hizo que la gente se sacara el polo, hizo un calor muy severo. De pronto la gente hace cola en los bancos, sí, porque el gobierno entregó un bono. No es porque a la gente se le ocurrió salir un día. O sea, a veces en los estudios observacionales uno observa algo, pero hay otra serie de circunstancias o eventos o factores que podría ser el driver, la fuerza principal que explique el cambio que tú estás observando. Sin embargo, tú te quedas en tu burbuja, en tu laboratorio, y adjudicas que tus resultados se deberían a algo, sin entender qué otras cosas están pasando. Eso se llama confusión, ¿sí? Y confusión es complejo, porque una vez nunca no existe el estudio que vas a medir todos los potenciales confusores posibles. Hay muchos retos. Tienes que ser muy proactivo y muy capo y muy cauto y también muy sistemático, ¿no? Ahora, ¿cómo remuevo esa explicación alternativa? Y eso es la ventaja de los estudios aleatorizados, donde digo, yo sé que va a haber muchas cosas, pero lo único que quiero que cambie entre los dos es la intervención que yo estoy controlando. Entonces, ¿qué hago? Selecciono a todos. Entonces, todos son sujetos. Vamos a ver, 1000 personas o 1000 colegios. Pueden ser clústeres, pueden ser grupos, ¿sí? 1000 colegios.
o 1000 grados de primer grado de atención primaria, o 100 restaurantes, o 1000 hospitales. Puede ser cluster, donde reúna personas. El objetivo básico es tener, todos tus índices, todos son relativamente iguales. ¿Sí? Entonces, mi punto de partida antes de empezar el estudio es que todos son iguales y aleatorizo. Entonces, la mitad de un grupo va para acá, la otra mitad para acá, y empezamos a observar longitudinalmente qué va a pasar. En esa observación, un grupo recibe la intervención y el otro grupo no recibe. ¿Sí? ¿Será que los que participan del programa juntos les va mejor en la escuela? ¿Será que los que participan y reciben un voucher del programa juntos tienen menos violencia doméstica? Si es que fuera aleatorizado, podríamos responder ese tipo de preguntas. Pero a veces no siempre se puede aleatorizar. Hay maneras después, podemos aleatorizar unos primeros, luego otros. Entonces, ¿qué ventaja te da eso? En que al punto de partida todos son iguales. Lo único que cambia es que en el tiempo un grupo recibe la intervención y otro grupo no la recibe. Continuamos observando y luego medimos el desenlace. Y el desenlace puede ser mortalidad, puede ser indicadores de salud, puede ser indicadores más sociales, indicadores de desarrollo, indicadores de temprana, etc. Pero eso te permite la aleatorización, es la belleza, donde, oye, ¿qué pasó acá? Lo único que sabemos que pasó es que todos eran iguales hacia el punto de partida y que un grupo recibió y el otro grupo no recibió. Entonces, las diferencias que se observan más adelante en el tiempo se explican por esto. ¿Y qué era esto? La intervención que tú diseñaste. De eso, oye, pero habría explicaciones alternativas, menos probable. Mira que acá la gente terminó sacándose más el polvo. No, los observé ambos. Y ambos estuvieron a alta temperatura. Todos querían sacarse el polvo, pero en mi grupo no se sacaron el polvo, ¿sí? Entonces, remueves, reduces y hasta minimizas, no quiero decir desapareces, pero minimizas lo que es el gran problema de los estudios observacionales, que pueden sufrir seriamente algunas veces de factores confusores. Y ahí viene la palabra, factores confusores. Lo puedes modular, puedes trabajarlo, medirlo y ajustarlo, pero en el experimento es más limpio, porque todos tuvieron todo, lo único que cambia es que un grupo tuvo la intervención y el otro grupo no tuvo la intervención. Entonces, uno adjudica la explicación de cualquier diferencia en un desenlace únicamente a la intervención. Y de ahí viene la belleza de aleatorizar. Y uno aleatoriza tanto para experimentos individuales, para experimentos grupales, incluso para experimentos sociales. En India hubo este estudio, se les dio 1 kilo de lenteja a las familias. Entonces, claro, ¿será que con eso mejoraban las tasas de vacunación o no? Y sí, pues, veías que ayudaba a la gente a disminuir ciertos riesgos nutricionales, y permitían hacer otras cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio con iglesias. Agarramos un grupo de iglesias acá, todas iguales para empezar, un grupo de iglesias, todas católicas, comparamos, aquí vieron hacer otra, tienes que comparar like with like, ¿no? Tienes que comparar lo mismo, no vas a comparar peras con manzanas. Entonces, todos iguales, y un grupo el cura dijo algo, y en el otro grupo el cura no dijo nada. Y el cura lo que debía decir es, cuiden su cuerpo, tomen menos bebidas de salud. Y la gente tomaba menos gaseosas. ¿Sí? Entonces, la belleza de aleatorizar es que puedes remover. No, ¿será que tu grupo que participó era que el cura hace misas más largas, el cura no ha cambiado por 30 años, ese cura es el más apreciado? No. La fortaleza de aleatorizar es que te permite remover esa cantidad de explicaciones alternativas o variables confusoras. Por eso, en la medida de lo posible, si es que es factible, un estudio o resultados o evidencia general de un estudio aleatorizado tiende a tener cierta más preferencia. Ahora, no es la única, pero no siempre es factible. Pero hay que entender de que lo que es su ventaja puede ser también su talón de Aquiles, porque no siempre se puede aleatorizar. ¿Sí? Entonces nos tenemos que quedar con los observacionales, pero hay que ser muy riguroso, hay que ser muy cauto, hay que ser muy atento a los posibles factores confusores o explicaciones alternativas que pueda haber. Eso sin mencionar la palabra sesgos, ¿no? Que puede ser otro capítulo. En un video previo hablaba de los diseños de los estudios de investigación. Y cada diseño tiene sus fortalezas y debilidades.
En epidemiología y en general en todo estudio uno tiene que atender, en todo tipo de diseños uno tiene que atender a la posibilidad que lo que tú estás observando haya ocurrido por otra cosa que no tenga que ver con tu estudio. De epidemiología uno aprende epidemiología y si vas a hacer investigación aprendes diseños y al costado de ellos aprendes 3 palabras que nunca olvidar. Las palabras son sesgos, la palabra es confusora, confusores, y la tercera es azar. ¿Será que lo que estás observando es por azar? También puede ocurrir, es posible. Y para eso uno tiene que reducir eso, y eso lo reduces de cierta manera, usualmente tratando de controlar varios aspectos del estudio. ¿Es posible que haya ocurrido por el azar? Depende de qué diseño, depende de qué pregunta, pero ahí uno tiene que estar atento. Segundo, confusores. Lo hablabas mucho en los observacionales. Confusores tienen que ver con explicaciones alternativas. ¿Será que lo que estoy observando ocurrió por? Y uno viene con estos preconceptos, ¿no? Mi estudio muestra que tal está vinculado a tal, pero ¿será que ocurrió por otra cosa? ¿Será que es un efecto de otra cosa? ¿Será que es un efecto de la edad, del clima, la temperatura? Lo que fuese, ¿ya? Son explicaciones alternativas, son variables confusoras muy importantes. Y el otro gran sección es sesgo. Sesgo, confusores y azar. Entonces, sesgo. Sesgos es un capítulo fascinante. Para mí el más fascinante de la investigación. Y si algo les recomiendo es que es algo que no vamos a abordar en 10 minutos y hay sesgo por todos lados. Alguna vez fui a una clase que había como 40 y ahí me dijeron que había 200. De hecho, hay sesgos interminables. Depende de la profesión, depende de profesión, digamos, en psicología vamos a usar ciertas cosas, en marketing usarán otras cosas, los que hacen encuestas usarán otras cosas, etc. Pero la belleza del término sesgos es con errores que para mí afectan errores de diseño o de los momentos de investigar, ¿no? Entonces uno tiene que minimizar al máximo. Entonces la primera recomendación es, en inglés se dice bias, vayan a buscar bias in research, van a encontrar para todos los gustos, es como la papa peruana, hay de todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los modelos, para todos los platos, para todos. Y es lo más fascinante de investigación, vuelvo a hacer hincapié. ¿Cómo podemos entender el sesgo? Yo creo que el sesgo, hay dos grandes miradas. Si el sesgo ocurre, ¿cómo impacta en tus resultados? Entonces, una mirada es a partir del efecto. La otra mirada es del momento en que ocurre, ¿sí? Entonces, si el sesgo ocurre, ¿cómo impacta en tus resultados? Sabes que es un sesgo que aplica a todos por igual, introduce un error. Entonces, no sé la dirección de mi resultado. Si es que ese sesgo no existiera, ¿en cuánto cambiaría mi resultado? Primero. Y segundo, ¿en qué dirección? Te voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Para hacer esta videollamada estoy usando la cámara tal, que no sé qué. No es perfecta. Introduce algunos errores en la producción, ya. Pero ¿será que los otros participantes usarán otra cámara? Entonces, ¿ese error es idéntico o no? Depende de la cámara, depende de qué. ¿Será que yo hice 10 audios y el otro hará un audio? Entonces tú vas a decir, todas las cámaras son así. No, depende de qué estás usando. Entonces, ahí se viene la palabra diferencial. ¿Será que el efecto del sesgo es diferencial en un grupo o en otro? Entonces puede haber sesgo con efectos no diferenciales y sesgo con efectos diferenciales. O sea, la introducción de este error no discrimina. El error ocurre en todos. O la introducción de este error o este sesgo discrimina y es más pronunciado en otros. Y eso es importante porque puede mover tu resultado. No solamente que haya alguna diferencia que quieras observar, sino también el tamaño. Yo hice un estudio, por ejemplo, sobre grasa corporal, ¿sí? Entonces, pero la grasa corporal, ¿cómo se mide? La verdad es que no se mide. La grasa, uno tiene una aproximación indirecta a través de la corriente que circula. Como nuestro cuerpo humano es mucho de agua, nuestro cuerpo transita corriente. Entonces, si es que tiene menos agua y tiene más grasa, esa corriente viaja a distinta velocidad. Ah, ya, qué bacán, ese es el concepto. Entonces, lo que uno mide es la resistencia al tránsito de energía. Ok, pero de ahí, ¿cómo interpreto grasa? La verdad es que nunca vamos a saber cuánta grasa tenemos. Hay un método, sí, pero te tienen que meter a una máquina, te metes como una resonancia magnética, entonces no es viable. Pero ¿cómo se mide? Ah, la verdad es que estas balanzas te miden la grasa. No, no te miden la grasa, te miden la resistencia. Y luego hay una ecuación derivada de otra población
que transforma ese valor de resistencia en base a su altura, en base a estos otros estudios, y te dan un porcentaje de grasa. Ah, pucha, y si esa población fue hecha con gente que hace ejercicio, con gente que es más alta, con gente que está más fit, entonces mis ecuaciones, la aplicación de esa ecuación a mi población va a estar sesgada, sí. Pero como lo uso en todos los grupos, yo no sé, va a estar sesgada en todos, entonces el efecto va a ser no diferencial. Yo traigo un error, porque no tengo otra mejor manera, hago el estudio con ese error, pero ese estudio no es diferencial. ¿Qué pasa si es que uso una máquina uno y otra máquina otro en distintos grupos? Ese error ya deja de ser idéntico y es diferencial, ¿sí? Entonces, tienen que pensar en los sesgos si introduce este error en una observación de interés para todos o solo para un grupo. Entonces, esa es la primera manera de enfocar los sesgos, ¿ok? En cuánto va a afectar tu resultado y si afecta a todos por igual o no. Entonces, sesgos, parte número 1. Y la otra manera que me sirve a mí para entender sesgos, sin entrar a detallar, porque te podría recitar 200, 100, es como escoger música, es en qué momento. Entonces puede haber sesgos en el diseño, sesgos en la conducción del estudio e incluso sesgos después en la interpretación y en la publicación de los estudios. Empiezo por esos últimos, más fácil. Este estudio salió negativo, o sea, es que no se publica, termina ahí. O mira, no hay incentivo para el autor, no va a tener la credencial, la revista no lo quiere, no se publica. Y de hecho existe una fuerte tendencia hacia una preferencia de las revistas científicas a publicar resultados positivos, o sea, resultados donde hay una diferencia. Resultados negativos no le gusta a nadie, no le gusta a nadie, y es muy difícil. Entonces ahí tenemos un sesgo de publicación. ¿Será que lo que estás consumiendo como evidencia es todo lo que existe? No, porque hay un sesgo de preferencia de qué se publique y qué no. Entonces es un tipo de sesgo. Y es el momento de la investigación al final. Al principio puede haber sesgos de diseño. Les hablaba de estos estudios aleatorizados que todos son por igual, pero ¿qué pasa si no son por igual? ¿Qué pasa si los grupos son distintos? Entonces se llama sesgo de selección. En los momentos de hacer la investigación, hay antes de que ocurra la generación o la recolección de los datos, o el campo, decimos el trabajo de campo, hay una fase de diseño y hay sesgos que se aplican en ese momento. Entonces yo voy a hacer mi estudio con niños de 5 años, ¿ya? Y termino, sabes que en el campo no pude, y el trabajador de campo no estudió, no entendió las indicaciones y hicieron el estudio y entraron niños de hasta 10 años. Y yo escribo y analizo todos y no recuerdo ese diseño, ¿no? Entonces, y no sé, y la variable que quiero medir es velocidad y distancia de correr. Y claro, los niños mayores corren más que los más chiquitos, entonces mi análisis de mis niños de acá sí corren más. Y la verdad que hay un error grosero que no se pudo anticipar. Entonces, en esa implementación se introducen sesgos. El más importante es el sesgo de selección. ¿A qué grupo estás seleccionando? ¿Sí? ¿Y será que ese grupo me dice algo relativamente importante con respecto a los demás? Porque les voy a hacer un estudio con mujeres embarazadas. ¿Será que esa evidencia me sirve para niños de 5 años? No necesariamente. Voy a hacer un estudio en poblaciones de prisiones. Bueno, ¿será que eso me sirve para adolescentes? No necesariamente. Entonces, por ahí pensarlo, ¿ya? Entonces, ¿con qué grupo terminas haciendo el estudio y qué tipo si es que hay un sesgo de selección o no? ¿Sí? Porque los resultados sobre el cual tú interpretas provienen de eso, pero tú interpretas pensando en todos. Recuerda la epidemiología, el interés de entender las causas de enfermedades de población. El sesgo de selección. Al momento de ocurrir el estudio, tenemos un sesgo de pérdida, les decía, en estos estudios observacionales. ¿Qué tal si empecé el estudio y mi meta era empezarlo con 100? El estudio está diseñado para terminar con 100, pero termino con 50. Tengo una pérdida sustancial. ¿Será que los que terminan participando son los más afanosos, los que les gusta que los vengan a visitar, los que te responden todas las preguntas, etc.? Y los más sanos, o los más enfermos, o los más hipocondríacos que quieren hablar de sus problemas? ¿Sí? Entonces, ahí aplica pérdida de seguimiento que podría introducir sesgos también vinculados. Bueno, está vinculado al sesgo de selección.
¿Qué otro sesgo hay? ¿Cómo generas la respuesta? Oye, hay sesgos de preferencia de la respuesta, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi encuesta y me pongo mandil y me pongo mi estetoscopio. Mira, el doctor me está haciendo preguntas, ¿no? Y voy yo mismo y voy así, ya no me responden igual, ¿sí? Hay un sesgo de deseabilidad social. Mira, esta persona le respondo más o le respondo menos. O me invitan a este estudio y dicen, oye, pero a los de allá sí les van a hacer esta cosa, entonces yo también me porto bien porque así quizás puedo ver más al doctor, ¿sí? Hay un efecto de participar en el estudio, estoy siendo observado. Entonces, la palabra sesgo es fundamental, es fundamental. Hay sesgo de respuesta, ya decía, como yo, sesgo de deseabilidad social. La respuesta es más fácil. Cuando hacen esta encuesta, 10 preguntas, y ¿sabes qué? Del 1 al 5, ¿cuál preferiría? Tengo tiempo para pensar. Todas son 1, 1, 1, 1, 1. Entonces dice, mira, mi respuesta dice que no sé qué. La verdad es que no, la gente ya se cansó de responder. Entonces, tipo de respuesta, etcétera. Entonces, los sesgos es una palabra clave y algunos los puedes tú eh, controlar en el diseño. Entonces, tienes que generar no solamente un buen diseño, una buena selección de participantes, sino una buena configuración del campo para que los datos que generas sean, ¿cuál es la palabra? Meaningful en inglés. No quiero usar significativo. Tengan consistencia, ¿no? Entonces, en el campo de investigación, les decía que dentro de epidemiología vienen amarradas tres grandes palabras: sesgos, confusores y azar. ¿Cuánto del observado puede ser o estar vinculado a estos tres? Entonces yo digo, al azar no fue así, porque mi tamaño de muestra fue de este tamaño, pude observar en muchos, mis resultados son consistentes, cuando hago los análisis así, bacán, azar. Confusores no, porque he medido estas otras variables y mis análisis toman en cuenta la contribución de estas distintas variables. Muchos confusores. Usualmente, edad y sexo. Yo no puedo analizar un outcome de una persona de 60 con la de una de 40. Hay un efecto de edad. Sexo también, ¿no? Etcétera. Y hay otras, hay confusores socioeconómicos, etcétera, etcétera. Y sesgo, entonces, que también estuvo tu diseño, que también estuvieron tus instrumentos, que también estuvo tu campo y los procesos operativos del campo, si fueron rigurosos o no. El sesgo uno no es que lo pueda controlar, pero sí lo puede minimizar con un buen diseño de investigación, una buena pregunta de investigación y con un riguroso control y monitoreo de operaciones en el campo, ¿no? Yo no quiero que, a ver, los videos hechos por el grupo de la Asociación de Científicos de Comunicación, etcétera, etcétera, sean mejores que los... No, todos tienen las mismas pautas para hacer videos. Los videos de YouTube de Shakira son mejores que otros. No, el productor detrás garantiza que todos van a seguir los mismos procedimientos. Entonces, lo que tú observas al final intenta reflejar las condiciones de la vida real y no un error no controlado que se ha escapado. Entonces les invito a leer, busquen sesgos en investigaciones o sesgos en investigación de salud y les va a salir una cantidad. Y es muy fascinante porque van a ustedes poder notar, van a poder notar distintos momentos, espacios donde eso ocurre y cómo se da. Puede parecer muy pequeño, pero termina alterando, termina teniendo un efecto en lo observable, lo que uno quisiera observar y poder concluir, ¿no? Y quiero decir, en este estudio observé que el dar la pastilla tal a los niños tal por tanto tiempo tal. Oye, pero ¿qué tal si los que hicieron el estudio fueron las monjas y las monjas los tenían los niños instalados y las monjas entendieron mal y dijeron esto y cambiaron la pastilla? No sé, estoy inventando, pero uno tiene que entender de que el procedimiento operativo y la pregunta de investigación refleja y uno pueda adoptar ese resultado y aplicarlo a los demás, ¿sí? Entonces, sesgos para mí es como un buffet, una invitación al deleite. Y si te gusta la investigación, te va a ir bien. Gracias. Entonces, habiendo transitado por esta serie de conceptos y tratar de acercado la epidemiología a ustedes, volvamos a esto muy básico y esencial y fundamental, ¿no? Entonces, la epidemiología es el doctor de población. Habíamos dicho eso. La epidemiología es entender
las características y las causas de condiciones, no todo es enfermedad, las causas de problemas o condiciones que afectan la salud de población. Entonces, la vigilancia epidemiológica nos ayuda a capturar estos perfiles o estos patrones de distribución o estos comportamientos que escapan lo que uno espera. El ejemplo es este año, 2020, coronavirus a nivel mundial, una epidemia, no solamente una epidemia más allá de lo que uno esperaba o números groseramente importantes, entonces pasa a ser pandemia. Entonces, estos signos de alerta temprano son lo que uno intenta capturar para poder decir, oye, ¿qué está pasando con esta población? ¿Sí? Entonces, la vigilancia epidemiológica nos alerta de manera temprana de que algo escapa lo que uno esperaría. Hay vigilancia se aplica en varios lados, ¿ah? Y la intención es alertar temprano para preparar y responder temprano, no esperar que esto sea grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo este audio desde Australia, aquí hay vigilancia para los bosques de los fuegos. Recordarán que a principios del año Australia estaba ardiendo, entonces hay estaciones satelitales que te dicen en qué tamaño y eso está ardiendo, está ardiendo, está ardiendo, se está escapando y acá hubo un error, se escapó fuera de las manos por el control. Los incendios forestales fueron gravísimos. Entonces no es algo que ocurra así, sino es algo que está ocurriendo y de pronto empieza a escapar la normalidad. En este caso, en el año 2020, coronavirus. Oye, siempre va a haber casos de gente que se hospitaliza por dificultad respiratoria. Ok, sí. Hay neumonías, etc. Pero ¿qué pasa? Oye, muchos adultos se están hospitalizando. Oye, muchos adultos están entrando a UCI. Oye, muchos adultos se hospitalizan con dificultad respiratoria, van a UCI y terminan intubados. Ya va para nada. Oye, ¿y este hospital? No. Oye, ¿sabes qué? Estoy visto. Entonces, deja de ser lo anecdótico y uno empieza a tener estos sistemas sistemáticos de monitorizar algo. Y la intención detrás de esto es capturar patrones que escapan la normalidad. Por normalidad entendamos lo usual, ¿sí? Entonces, la vigilancia epidemiológica se aplica, quizás es más fácil de visibilizarla en las condiciones de infecciones o agudas, ¿no? Pensábamos esto de la epidemiología nos sirve para entender momentos agudos y crónicos también. Pero nos sirve también para monitorizar tendencias en el tiempo. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito de 100 años de transición de altura en la humanidad. Entonces, cómo hemos ido creciendo, creciendo, creciendo en general, ¿no? Claro, esto es, la intención detrás de la vigilancia epidemiológica es poder actuar y revertir o volver a la normalidad o desaparecer esa injuria poblacional, ese daño poblacional. ¿Qué hace la vigilancia epidemiológica? Entonces necesitas un sistema que aporte información armonizada, pero también un sistema que activamente, no es solamente recoger los datos, sino que activamente esté detrás y mira, oye, esto no está ocurriendo, esto no es así, el año pasado no era así, etcétera. Y también capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, este es el concepto macro de vigilancia. La vigilancia epidemiológica no ocurre de hoy para mañana. La vigilancia epidemiológica es consistentemente sostenible, eh, y tú dirías, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues muchos ejemplos hay que sí funcionan, ¿no? Nos permite, por ejemplo, reducir la incidencia de malaria, si es que hay muchos casos. Voy y concentro mis esfuerzos allá. ¿Debería ser un despliegue nacional para malaria? No, ¿sabes qué? Me permite identificar zonas acá. O, ¿sabes qué? Lo que pasó ahora en Perú, ¿no? Oye, muchos pacientes adultos con dificultad respiratoria terminan en UCI, entonces el oxígeno debería ayudarme a planificar y anticipar mejor. Si es que estoy pensando en UCI, no solamente es las camas, es el oxígeno, ¿dónde va a entrar? ¿Dónde lo pongo? ¿Sí? Entonces viene amarrado en tener sistemas que capturen datos relevantes. Segundo, capacidad de acompañar y analizar y que esos datos sean buenos, no solamente generarlos, sino mirarlos. Y tercero, capacidad de respuesta adecuada. Eso diría un componente. Ahora, pues pensamos, no, esto no viene para mí, la historia de los tres chanchitos, ¿no? Oye, vaya a construir su casa y no, no es para mí. No, lo hago así nomás, mejor no lo hago. Viene el lobo y sopla, ¿no? El lobo es el coronavirus. Viene el lobo y soplaré, soplaré. ¿Qué ha pasado en estos países del Asia? Hay historias de éxito en contener la epidemia muy temprano. Singapur, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, porque estos países han estado muy cerca de China, han estado muy cerca a otras epidemias en los últimos
años. Ha habido la historia del SARS, del MERS, y otras cosas que no han llegado a las noticias, que no explotó a nivel mundial, pero instalaron sistemas de vigilancia. Y ahora está pagando el precio, el buen precio de por qué funcionan, ¿no? Entonces, sistemas de vigilancia ayudan. Es como este amigo invisible, ¿no? De hecho, usamos en Lima mucho seguridad, ¿no? Entonces, gente paga por vigilancia. Que la hagan bien o mal, no, pero hay esta concepción de que uno debería pagar por vigilancia como un servicio adicional. Y aplica también para salud. Si uno genera datos confiables, sólidos, nos permitiría tener alertas tempranas de casos similares que escapan un patrón normal y que nos permiten hoy atender más rápido, ¿no? Claro, el partido se ve distinto después, ¿no? ¿Qué hubiera hecho distinto ahora? Claro, si quizás hubiera cerrado Lima primero y las otras cerrado temprano y contenido mejor y contenido en ciertas áreas, estabilizado un sistema de vigilancia muy, muy preciso, puntual, ¿cómo está? Pero la historia es compleja. Si hubiéramos tenido un sistema de vigilancia, hubiéramos podido entender mejor, etcétera, ¿no? Además, el sistema de vigilancia uno puede aplicarlo para casos que requieren servicios, pero también para vigilancia comunitaria. Oye, ¿qué está pasando? Caso de fiebre o colegios. Cierro ese colegio mejor que los niños, no sé. Entonces uno va viendo variaciones. El concepto fundamental de atrás es generar información sistemática, rigurosa a tiempo, información que sea analizable y que nos permita tomar respuestas. ¿Sí? Ahora, ¿el sistema de vigilancia debería ser el mismo para todos? No, pues, porque depende de lo que estás observando. ¿Sí? Entonces hay un sistema de vigilancia de anemia, no es idéntico a un sistema de vigilancia de fiebre por un agente ultrainfeccioso. ¿Sí? Las poblaciones son distintas, las repercusiones son distintas, los indicadores son distintos. Los sistemas de vigilancia también van a variar dependiendo de la condición de interés o la condición de estudio. Entonces, hay condiciones más que ameritan mayor atención, digamos, en grupos poblacionales, pues, niños y adultos. Eso es una manera de generar un sistema de vigilancia por grupo. Por ejemplo, ¿qué estamos monitoreando? ¿Que la gente toma sus pastillas o que no se les ampute un pie? Pero para tomar una pastilla es un momento ahora, la amputación toma años para que se instale. Pero ambas van a requerir estrategias distintas, ¿sí? Entonces, la vigilancia es esencial y creo que lo que nos está enseñando este virus o esta pandemia ahora es que los costos de no hacerlo son mucho mayores, ¿no? Los costos de no invertir temprano en generar estos signos de alerta, signos de alarma, son muchos mayores, porque cuando estas cosas se desbordan, el gasto social es brutal. Entonces, trabajar mucho, trabajar juntos, trabajar en sistemas articulados. Y aquí vienen todos estos retos, pues, ¿no? De la integración de información, fuentes confiables, sostenibilidad en el tiempo, equipos entrenados, etcétera, para no solamente generar la información, sino tenerla analizada a tiempo, con calidad y con relevancia.